¿Y si le dijera que en el ADN de los coreanos se esconde una antigua historia de migraciones, supervivencia e intercambios culturales que ha dado forma no solo a la península coreana, sino a toda Asia Oriental? El ADN coreano no es solo una serie de marcadores genéticos. Es un libro de historia viva que conecta a los coreanos modernos con sus antepasados y con las civilizaciones vecinas a través de miles de años de evolución. La historia del ADN coreano no se parece a ninguna otra. Situada en la encrucijada de Asia Oriental, Corea sirvió de puerta de entrada para las antiguas poblaciones que viajaban entre las regiones del norte y del sur. Se convirtió en un crisol, donde diferentes linajes genéticos se encontraron, se mezclaron y evolucionaron hasta lo que hoy reconocemos como la identidad genética exclusivamente coreana. Pero lo más fascinante es la paradoja de esta identidad. Los coreanos son una de las poblaciones genéticamente más homogéneas del mundo, y sin embargo, su ADN cuenta una historia de ancestros ricos y diversos. ¿Cómo es posible? Hace poco que los científicos han empezado a desentrañar estos misterios mediante estudios genéticos de vanguardia. Examinando restos antiguos y comparándolos con poblaciones modernas, los investigadores han descubierto que el ADN coreano contiene pistas sobre antiguas migraciones, la difusión de tecnologías como la agricultura y la mezcla de culturas que una vez definieron Asia Oriental. Pero ¿qué diferencia el ADN coreano del de sus vecinos, como los chinos, japoneses o mongoles? ¿Por qué contiene rastros tanto de cazadores-recolectores del norte como de agricultores del sur? ¿Y qué puede enseñarnos este ADN sobre la historia y la evolución humanas? Hoy nos adentraremos en la composición genética de los coreanos y exploraremos qué hace que su ADN sea tan especial. Descubriremos las antiguas migraciones que sentaron las bases del patrimonio único de Corea, las fascinantes conexiones con la ascendencia Jomon y las implicaciones modernas de estos descubrimientos para la ciencia y la medicina. Al final de este viaje, comprenderá por qué el ADN coreano no es solo una historia genética, sino una ventana abierta a la historia de la humanidad. Así que prepárese para sumergirse en los secretos inconfesables de la genética coreana. Es un viaje que comienza con una simple pregunta. ¿Qué hace tan especial al ADN coreano? La respuesta podría cambiar su forma de pensar sobre la historia de la humanidad. El ADN coreano cuenta una historia de notable complejidad, moldeada por la geografía, la migración y el tiempo. Para comprender realmente por qué el ADN coreano es tan especial, primero tenemos que explorar sus cimientos, la huella genética que define a esta población. En esencia, el ADN coreano es una mezcla única de dos linajes genéticos principales. El primero procede del norte de Asia Oriental y se remonta a los antiguos cazadores-recolectores que vagaban por la cuenca del río Amur y la meseta de Mongolia. Estos pueblos eran resistentes, se adaptaban a climas duros y sentaron las bases de muchos de los rasgos genéticos septentrionales que vemos hoy en los coreanos. El segundo linaje tiene su origen en el sur de Asia Oriental, transportado por los agricultores neolíticos de las cuencas de los ríos Amarillo y Yangtze, en China. Estos agricultores trajeron la agricultura, especialmente el cultivo del mijo y el arroz, y transformaron el estilo de vida de las antiguas poblaciones que encontraron. La posición geográfica de Corea desempeñó un papel crucial en la conformación de su identidad genética.
Como península rodeada por China, Siberia y Japón, Corea actuó como encrucijada de antiguas migraciones. Poblaciones del norte, del sur e incluso del otro lado del mar pasaron por allí, dejando tras de sí fragmentos de su legado genético. Sin embargo, a pesar de esta afluencia de material genético, la posición semiaislada de Corea permitió a su población desarrollar un notable grado de homogeneidad a lo largo del tiempo. Una de las aportaciones genéticas más interesantes procede de la región occidental del río Liao, en lo que hoy es el noreste de China. Los estudios revelan que el ADN de los coreanos primitivos lleva una firma distintiva de esta zona, lo que sugiere que las migraciones de la Edad de Bronce desde el río Liao occidental no solo aportaron nuevas tecnologías, sino también la base genética de los coreanos modernos. Estos emigrantes introdujeron herramientas, técnicas agrícolas y sus propios marcadores genéticos, dando forma para siempre al acervo genético coreano. Pero el ADN coreano no es solo producto de los que llegaron a la península, sino también de los que se quedaron. A diferencia de las poblaciones de otras partes de Asia Oriental, los coreanos experimentaron menos emigración y menos invasiones externas, lo que permitió que su composición genética se mantuviera relativamente estable durante milenios. Esta estabilidad contribuyó al desarrollo de una identidad genética única, compartida por coreanos de toda la península y de todo el mundo. En muchos sentidos, el ADN coreano refleja la propia historia de Asia Oriental, una región de antiguas conexiones, ancestros compartidos e intercambios culturales. Sin embargo, lo que hace verdaderamente especial al ADN coreano es cómo ha preservado esta historia al tiempo que forjaba su propio camino. Es una mezcla de resistencia septentrional e ingenio meridional, moldeada por las migraciones que unieron a los pueblos y por la tierra que los mantuvo unidos. Así que, a medida que avanzamos, recuerde esto. El ADN coreano no es solo genética, es un testimonio del viaje de la humanidad. Cada hebra de ADN es como un hilo que teje la historia de quiénes son los coreanos y cómo llegaron a ser. Y esta historia no ha hecho más que empezar a descubrirse. El ADN coreano no es solo una instantánea estática del presente. Es un mosaico de antiguas conexiones, migraciones y ancestros compartidos. Para comprender realmente su complejidad, tenemos que retroceder miles de años hasta la época de los Jomon y los protocoreanos. Los Jomon eran un antiguo grupo de cazadores-recolectores que prosperó en el archipiélago japonés desde 13.000 años antes de Cristo. Aunque su legado genético se asocia sobre todo con Japón, también se han encontrado rastros de ascendencia Jomon en antiguas poblaciones coreanas. Las pruebas arqueológicas y genéticas sugieren que hasta un 30% del ADN de los primeros coreanos portaba marcadores de los Jomon, especialmente durante el Neolítico y principios de la Edad de Bronce. Estos pueblos probablemente compartían una conexión genética con poblaciones de Siberia y el lejano Oriente ruso, creando un vínculo entre las regiones septentrionales y meridionales de Asia Oriental. Pero, ¿qué ocurrió con esta ascendencia Jomon en Corea? A medida que avanzaba la Edad de Bronce, empezaron a llegar emigrantes del norte de China, que trajeron consigo técnicas agrícolas avanzadas y nuevas herramientas. Estos agricultores, vinculados a las regiones del río Liao occidental y el río Amarillo, portaban rasgos genéticos distintos que fueron diluyendo la influencia Jomon. En la época de los tres reinos de Corea,
entre los siglos IV y V de nuestra era, la ascendencia Jomon había disminuido considerablemente, hasta un 7% en la mayoría de las poblaciones. Sin embargo, seguía siendo una parte notable del mosaico genético, especialmente en ciertos individuos del sur de la península. Los protocoreanos, por su parte, representan un punto de inflexión crítico en esta historia. Surgidos de la cultura de la daga de la Edad de Bronce del río Liao occidental, se cree que los protocoreanos emigraron a la península de Corea hacia el año 300 a.C. Trajeron consigo no solo diversidad genética, sino también un rico patrimonio cultural y tecnológico. Trajeron consigo no solo diversidad genética, sino también un rico patrimonio cultural y tecnológico. Esta migración coincidió con un cambio en la dinámica demográfica de Corea, ya que los grupos indígenas se mezclaron con estos recién llegados, formando la base de la genética coreana moderna. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más fascinante. Los protocoreanos no se quedaron en Corea. Las pruebas genéticas demuestran que desempeñaron un papel importante en la historia de la población de Japón, sobre todo durante el periodo Yayoi, 300 a 250 d.C. En esa época, los emigrantes coreanos introdujeron en el archipiélago el cultivo del arroz y otras técnicas avanzadas, junto con su ADN. En la actualidad, los estudios estiman que las poblaciones japonesas modernas tienen un 91% de ascendencia coreana, mientras que el 9% restante se remonta a los Jomon. ¿Qué significa todo esto? El ADN coreano no es solo la historia de una población que evoluciona de forma aislada. Es un testimonio de lo interconectada que estaba Asia Oriental en la antigüedad. Los Jomon y los protocoreanos representan las dos caras de esta historia, una enraizada en las antiguas tradiciones de los cazadores-recolectores, y la otra, moldeada por las fuerzas transformadoras de la migración y la agricultura. Juntos, forjaron un legado genético que sigue dando forma a Corea en la actualidad. Pero incluso cuando la ascendencia Jomon se desvaneció y la identidad protocoreana echó raíces, la península coreana siguió siendo una encrucijada dinámica para la cultura y la genética. Fue un lugar donde los pueblos antiguos se encontraron, se mezclaron y sentaron las bases de una sociedad vibrante y resistente. Y es esta mezcla de historia y herencia lo que hace que el ADN coreano sea tan especial. El ADN coreano no solo destaca por sus profundas raíces históricas, sino que también se define por rasgos y patrones que lo hacen realmente único. ¿Qué lo diferencia de otras poblaciones de Asia Oriental? La respuesta está en su sorprendente combinación de homogeneidad y marcadores genéticos sutiles, pero significativos, que cuentan una historia de resistencia, adaptación y legado. Uno de los aspectos más fascinantes del ADN coreano es su increíble homogeneidad. Entre las poblaciones del mundo, los coreanos suelen citarse como una de las más uniformes genéticamente. Esta uniformidad se debe a la historia y la geografía únicas de Corea. Al ser una península rodeada por barreras naturales como el Mar Amarillo y el Mar de Japón, Corea ha mantenido un nivel de aislamiento que impidió las migraciones o invasiones a gran escala de poblaciones exteriores. Esta estabilidad ha permitido a los coreanos desarrollar una identidad genética notablemente homogénea en todas las regiones, incluso en los tiempos modernos. Pero esta homogeneidad
no significa que el ADN coreano carezca de complejidad. De hecho, está repleto de marcadores únicos que reflejan antiguas migraciones y adaptaciones. Por ejemplo, los haplogrupos del cromosoma Y, O2-M122 y O1b, 2-M176, son especialmente dominantes en los varones coreanos. Estos haplogrupos, heredados por vía paterna, vinculan apenas a los coreanos modernos con los agricultores neolíticos que introdujeron el cultivo del mijo y el arroz en la península. Estos marcadores genéticos también proporcionan una fascinante conexión con otras poblaciones de Asia Oriental, como los chinos y los japoneses, al tiempo que mantienen claras diferencias. Por el lado materno, el ADN mitocondrial revela una historia mucho más diversa. Haplogrupos como D, B y G, comunes entre los coreanos, tienen su origen en una mezcla de poblaciones del norte y del sur. Esta diversidad materna pone de relieve el papel de las migraciones desde regiones tan septentrionales como Siberia y tan meridionales como el sudeste asiático. Es un recordatorio de que, aunque la península coreana desarrolló su propia identidad, también se vio moldeada por un flujo de personas e ideas procedentes de toda Asia Oriental. El ADN coreano también destaca por su adaptación a factores ambientales y culturales. Por ejemplo, los coreanos presentan rasgos genéticos únicos relacionados con el metabolismo del alcohol. Muchos coreanos son portadores de una variante del gen aldehído, los que reduce su capacidad para procesar eficazmente el alcohol. Aunque esto podría parecer una desventaja, algunos científicos sugieren que podría haber sido una respuesta evolutiva a la introducción de la agricultura y las prácticas de fermentación en la región. Del mismo modo, los genes relacionados con la intolerancia a la lactosa son frecuentes en las poblaciones coreanas, lo que refleja la baja dependencia histórica de los lácteos en la dieta tradicional coreana. Pero la singularidad del ADN coreano no solo tiene que ver con la historia antigua, también tiene implicaciones modernas. Los estudios han demostrado que ciertos marcadores genéticos de los coreanos están asociados a la resistencia a enfermedades como la tuberculosis y ciertos tipos de cáncer. Esta resistencia es probablemente el resultado de milenios de adaptación a los retos medioambientales específicos de la península coreana. Estos conocimientos genéticos ayudan ahora a los investigadores a desarrollar una medicina de precisión adaptada a las necesidades de las poblaciones de Asia Oriental, incluidos los coreanos. Otro aspecto fascinante es cómo el ADN coreano refleja la continuidad cultural. A pesar de las numerosas migraciones e influencias que han dado forma a la península coreana a lo largo de miles de años, la composición genética de los coreanos se ha mantenido sorprendentemente estable. Los coreanos modernos comparten una abrumadora mayoría de sus ancestros con poblaciones de la Edad de Bronce y el período de los Tres Reinos. Esta continuidad pone de manifiesto la capacidad de Corea para absorber influencias externas y conservar al mismo tiempo una identidad genética propia. Al final, lo que distingue al ADN coreano es su dualidad. Es a la vez un reflejo de la larga historia de Corea como encrucijada de civilizaciones antiguas y un testimonio de su capacidad para mantener una identidad genética cohesionada a pesar de estas interacciones. Es una historia de diversidad y unidad que sigue evolucionando a medida que nuevas investigaciones arrojan luz sobre las profundidades ocultas de la genética coreana. A medida que profundizamos en las oleadas migratorias y los intercambios culturales que dieron forma al ADN coreano,
Recuerde esto. Cada marcador genético único cuenta una historia, no solo biológica, sino de las personas, sus luchas, sus triunfos y su legado. Esto es lo que hace que el ADN coreano sea no solo especial, sino extraordinario. Para comprender la singularidad del ADN coreano, debemos fijarnos en las oleadas migratorias que dieron forma a la península a lo largo de milenios. Estas oleadas no solo trajeron nuevas gentes, sino también ideas, tecnologías y prácticas culturales que transformaron el paisaje genético e histórico de la región. La historia comienza en el Neolítico, cuando la primera gran oleada migratoria llegó a la península de Corea. Estos emigrantes eran los primeros agricultores de la cuenca del río Amarillo, en el norte de China. Introdujeron el cultivo del mijo, una de las primeras formas de agricultura en Asia Oriental. Las pruebas arqueológicas demuestran que estos agricultores no solo trajeron consigo sus cultivos, sino también una firma genética distintiva que sigue presente en los coreanos de hoy. Esta migración sentó las bases de la transición de una sociedad cazadora-recolectora a otra más sedentaria y agrícola. Después llegó la Edad de Bronce, un periodo de profunda transformación para la península coreana. Hace unos 3000 años, llegó otra oleada de emigrantes, esta vez de la región occidental del río Liao, en el noreste de China. Estos emigrantes trajeron herramientas de bronce, técnicas agrícolas avanzadas y una nueva capa de diversidad genética. La cultura de la daga, que se extendió por la península durante esta época, está estrechamente asociada a estos colonos de la Edad del Bronce. Este periodo marca también la aparición de los protocoreanos, que empezaron a sentar las bases culturales y genéticas de la Corea moderna. Pero las migraciones de la Edad del Bronce no solo tenían que ver con la tecnología, sino también con la mezcla de poblaciones. A medida que estos recién llegados se mezclaban con los indígenas de la península, empezó a surgir una identidad genética única. Esta mezcla de linajes septentrionales y meridionales creó una población distinta de sus vecinos, pero que conservaba rastros de ascendencia compartida con grupos de Asia Oriental como los chinos Han y los mongoles. La Edad de Hierro trajo consigo otra oleada de cambios. En esta época, Corea se estaba convirtiendo en un centro cultural y comercial de Asia Oriental, con influencias de China, Siberia e incluso el archipiélago japonés. Estas interacciones enriquecieron aún más el acervo genético coreano, introduciendo nuevos marcadores genéticos y reforzando al mismo tiempo el papel de Corea como puente entre civilizaciones. Fue durante este periodo cuando la composición genética de los coreanos empezó a estabilizarse, formando la homogeneidad que vemos en las poblaciones modernas. Pero la historia de Corea no se limita a la recepción de emigrantes, sino que también es una fuente de emigración. Durante el periodo Yayoi en Japón, 300 a 250 d.C., los emigrantes coreanos cruzaron el mar e introdujeron el cultivo del arroz y otras tecnologías en las islas japonesas. Estas migraciones dejaron una huella genética duradera en las poblaciones japonesas modernas, y los estudios demuestran que una parte significativa de la ascendencia japonesa se remonta a los emigrantes coreanos de esta época. Lo notable de estas oleadas migratorias es cómo moldearon no solo la genética del pueblo coreano, sino también su identidad cultural. La introducción de la agricultura, la metalurgia y las herramientas avanzadas no solo transformó la economía, sino que también influyó en las estructuras sociales,
los rituales y las tradiciones que se hicieron típicamente coreanas. Al mismo tiempo, la geografía de Corea le permitió mantener un nivel de aislamiento que preservó su núcleo genético, incluso cuando absorbió estas influencias externas. En la época de los Tres Reinos, Corea se había convertido en un mosaico de influencias genéticas y culturales, con una población que portaba el legado de todas estas migraciones. Sin embargo, también marcó el momento en que Corea empezó a solidificar su identidad, mezclando estas influencias en algo exclusivamente coreano. Esta capacidad de adaptarse e integrarse, sin perder su esencia, es uno de los rasgos definitorios de la historia coreana, y está inscrito en su ADN. Las oleadas migratorias que dieron forma a Corea son algo más que acontecimientos históricos. Son los cimientos de una identidad genética que sigue evolucionando. Nos recuerdan que la historia del ADN coreano no trata solo del pasado, sino de la resistencia, la adaptación y el viaje continuo de un pueblo que siempre ha estado en la encrucijada de la historia. La historia de Corea no existe de forma aislada. Su identidad genética está profundamente entrelazada con la red más amplia de Asia Oriental, que conecta a las poblaciones vecinas en una compleja red de ancestros compartidos, intercambios culturales y migraciones. Exploremos el papel de Corea en esta intrincada red genética y cómo ha moldeado no solo a su pueblo, sino también el ADN de sus vecinos. Una de las conexiones más llamativas es la que existe entre coreanos y japoneses. Durante el periodo Yayoi, que comenzó alrededor del año 300 a.C., los emigrantes de la península coreana introdujeron en Japón prácticas agrícolas avanzadas como el cultivo del arroz. Esta migración no se limitó a herramientas y técnicas, sino que aportó importantes contribuciones genéticas a la población japonesa, hasta un 91% de ascendencia genética de estos emigrantes Yayoi, y el 9% restante está vinculado a la anterior población Gyomon de Japón. A pesar de estas raíces comunes, las poblaciones coreana y japonesa han desarrollado perfiles genéticos distintos a lo largo del tiempo, reflejo de sus historias y entornos únicos. Las conexiones de Corea con el norte de Asia Oriental son igualmente fascinantes. Los estudios genéticos revelan fuertes vínculos entre los coreanos y las poblaciones de China, Mongolia y Siberia. Estos vínculos son especialmente evidentes en los haplogrupos del cromosoma Y que comparten los coreanos y los chinos, Han del Norte, así como los grupos de habla mongola y tungúsica. Estas conexiones apuntan a antiguas migraciones que difundieron por la región no solo genes, sino también rasgos culturales. Por ejemplo, los protocoreanos, que surgieron durante la Edad de Bronce, comparten marcadores genéticos con poblaciones de la región del río Liao Occidental, en el noreste de China. Esta ascendencia compartida pone de relieve el papel de Corea como receptor y contribuyente en el intercambio de personas e ideas a través de Asia Oriental. Pero la influencia de Corea se extiende más allá de sus vecinos inmediatos. La península coreana ha sido durante mucho tiempo un puente cultural y genético entre el norte y el sur de Asia Oriental. Las pruebas genéticas demuestran que las antiguas migraciones desde Corea contribuyeron a las reservas genéticas del sudeste asiático, aunque a menor escala. Por ejemplo, se han detectado haplogrupos comunes a los coreanos en poblaciones tan al sur como Vietnam, lo que sugiere intercambios a larga distancia facilitados por el comercio o la migración.
La diáspora coreana amplía aún más esta red de influencia genética. En la actualidad, millones de coreanos viven fuera de la península, en países como China, Japón, Estados Unidos y Rusia. A pesar de su dispersión geográfica, estas poblaciones de la diáspora han mantenido un notable grado de continuidad genética con su tierra natal. Por ejemplo, las comunidades chino-coreanas del noreste de China muestran marcadores genéticos muy similares a los de los coreanos de la península, lo que refleja una herencia compartida a pesar de siglos de separación. Del mismo modo, los coreanos de Japón, conocidos como coreanos Zainichi, han conservado su identidad genética, incluso integrándose en la sociedad japonesa. El papel de Corea en el entramado genético de Asia Oriental no solo tiene que ver con la ascendencia, sino también con el intercambio cultural. El movimiento de personas por la región trajo consigo la difusión de tecnologías, lenguas y tradiciones. Los artesanos y eruditos coreanos desempeñaron un papel clave en la transmisión de conocimientos chinos y centroasiáticos a Japón durante el período de los Tres Reinos, una época en la que Corea era un centro de actividad intelectual y cultural. Estos intercambios enriquecieron no solo la península coreana, sino también la región en general, dejando una huella indeleble en la historia de Asia Oriental. Al mismo tiempo, la posición geográfica de Corea como península le permitió mantener un nivel de aislamiento que preservó sus peculiaridades genéticas. Mientras otras partes de Asia Oriental experimentaban migraciones e invasiones a gran escala, Corea logró conservar una identidad genética básica que se mantiene hasta nuestros días. Este equilibrio entre conectividad y aislamiento es lo que hace que el papel de Corea en el entramado genético de Asia Oriental sea tan singular. En el gran tapiz de la genética de Asia Oriental, Corea destaca como hilo y como tejedor. Es un puente entre el norte y el sur, un vínculo entre lo antiguo y lo moderno, y un testimonio de la interconexión de la humanidad. El ADN coreano nos recuerda que nuestras historias genéticas nunca son solo nuestras, sino que forman parte de un relato más amplio que abarca tiempo, geografía y cultura. El ADN coreano no es solo una ventana al pasado, es un proyecto de futuro. En la actualidad, la historia genética de los coreanos está impulsando avances en medicina, modificando nuestra comprensión de la evolución humana e influyendo en la investigación mundial. Exploremos las implicaciones modernas de la genética coreana y por qué es importante no solo para los coreanos, sino para todo el mundo. Una de las aplicaciones más interesantes de los estudios genéticos coreanos es la medicina de precisión. La homogeneidad genética de Corea, aunque arraigada en la historia, ofrece a los investigadores una ventaja única. Permite realizar estudios más precisos sobre cómo influyen los genes en la salud, las enfermedades y las respuestas a los tratamientos. Por ejemplo, el ADN coreano ha ayudado a identificar marcadores genéticos relacionados con afecciones como el cáncer de estómago, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, todas ellas más frecuentes en las poblaciones de Asia Oriental. Estudiando estos marcadores, los científicos pueden desarrollar tratamientos adaptados específicamente a los asiáticos orientales, mejorando los resultados y salvando vidas. La investigación genética coreana también contribuye a los estudios mundiales sobre enfermedades raras. Ciertas variantes genéticas halladas en coreanos
se han relacionado con afecciones como trastornos congénitos y enfermedades autoinmunes. Estos descubrimientos permiten comprender cómo se desarrollan estas enfermedades y cómo pueden tratarse. Además, en el marco de proyectos genómicos mundiales, el ADN coreano se utiliza para colmar lagunas en nuestra comprensión de la diversidad genética humana. Este trabajo garantiza la inclusión de poblaciones a menudo infrarrepresentadas en los estudios genéticos, lo que se traduce en avances más equitativos en la atención sanitaria. Pero las implicaciones de la genética coreana van más allá de la medicina. Están ayudando a los científicos a resolver viejos misterios sobre la evolución y la migración humanas. Por ejemplo, estudios recientes sobre el ADN mitocondrial y los cromosomas. Y de los coreanos han proporcionado pistas sobre cómo se desplazaron las antiguas poblaciones por Asia Oriental. Estos hallazgos están modificando las teorías sobre el poblamiento de la península coreana, la expansión de la agricultura y las relaciones genéticas entre coreanos, japoneses y chinos. La diáspora coreana añade otra capa de complejidad y oportunidad a estos estudios. Millones de coreanos viven fuera de la península, formando comunidades en países como Estados Unidos, Canadá y Rusia. Estas poblaciones permiten a los investigadores estudiar cómo la genética interactúa con el entorno, la cultura y el estilo de vida. Por ejemplo, los coreanos estadounidenses muestran diferencias en los resultados de salud en comparación con los coreanos de Corea, lo que permite comprender cómo la dieta, el estrés y otros factores ambientales influyen en la expresión genética. Más allá de la ciencia, la genética coreana está reconfigurando la identidad y la cultura. En un mundo en el que las pruebas de ADN son cada vez más populares, muchos coreanos utilizan la información genética para rastrear su ascendencia, reencontrarse con su herencia e incluso descubrir historias familiares perdidas en el tiempo. Este creciente interés por la genética está provocando un cambio cultural. Los coreanos aceptan su ADN no solo como un dato biológico, sino como un símbolo de su historia e identidad compartidas. La genética coreana también está fomentando las relaciones transfronterizas. A medida que los estudios revelan la ascendencia compartida entre coreanos y otros asiáticos orientales, ponen de relieve los profundos lazos que unen a estas poblaciones. Es un recordatorio de que, a pesar de las diferencias políticas y culturales, nuestras historias genéticas están interconectadas. Por último, la genética coreana está allanando el camino para la próxima generación de descubrimientos, con iniciativas como el proyecto Genoma Coreano y colaboraciones con instituciones mundiales de investigación. Corea se está posicionando como líder en el campo de la genética. No se trata solo de comprender el ADN coreano, sino de hacer avanzar la ciencia, mejorar la asistencia sanitaria y profundizar en nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Las implicaciones modernas de la genética coreana son amplias y de gran alcance. Afectan a la salud, la historia, la cultura y la identidad, demostrando que el ADN es algo más que una secuencia de genes. Es una historia, un legado y un puente hacia el futuro. El ADN coreano es especial no solo por su pasado, sino por la promesa que encierra para lo que está por venir. El ADN coreano es mucho más que un registro de ascendencia. Es un testimonio de la interconexión de la humanidad y un recordatorio de cómo nuestra historia genética compartida nos une a todos. Al examinar la historia del ADN coreano, descubrimos lecciones que se extienden
más allá de las fronteras de la península y llegan al corazón de lo que significa ser humano. Una de las lecciones más profundas es la resistencia de la cultura y la identidad. A pesar de las innumerables migraciones, intercambios culturales y mezclas genéticas a lo largo de miles de años, los coreanos han mantenido una identidad propia. Su ADN refleja el equilibrio entre la diversidad y la tradición. Es una historia de adaptación, de cómo las poblaciones antiguas integraron nuevas ideas, tecnologías y genes, sin perder los elementos básicos que definen quiénes son. Esta resistencia también revela una verdad más amplia. Ninguna población evoluciona de forma aislada. La historia del ADN coreano es un mosaico de conexiones que lo vinculan a pueblos de toda Asia Oriental y más allá. Las antiguas migraciones, desde las regiones del río Liao occidental y el río Amarillo, no solo dieron forma a Corea, sino que la conectaron a una vasta red de civilizaciones. Las migraciones protocoreanas a Japón, por ejemplo, demuestran cómo las poblaciones pueden influirse mutuamente desde el punto de vista cultural y genético. El ADN coreano nos recuerda que la historia de la humanidad es un viaje compartido, marcado por la colaboración y el intercambio. Otra lección reside en la importancia de comprender la diversidad. Aunque el ADN coreano es famoso por su homogeneidad, también es producto de la diversidad de los cazadores-recolectores del norte, los agricultores del sur y los emigrantes de la Edad de Bronce. Esta dualidad pone de relieve que la diversidad es esencial para formar poblaciones fuertes y prósperas. Es una lección que resuena a escala global, especialmente en el mundo interconectado de hoy, donde comprender y apreciar la diversidad genética puede conducir a una mejor asistencia sanitaria, una mayor inclusión y un sentido más profundo de la unidad. El ADN coreano también nos enseña el poder transformador de la tecnología y la innovación. La introducción de la agricultura, la metalurgia y otros avances no solo cambiaron el paisaje de la península coreana, sino que alteraron el curso de la historia genética de su pueblo. Estos cambios tecnológicos desencadenaron expansiones de población, migraciones e intercambios que crearon la base genética que vemos hoy. Esta interacción entre cultura y genética nos recuerda que el progreso y el cambio son constantes en la historia de la humanidad, que no solo dan forma a nuestras sociedades, sino también a nuestra propia biología. Tal vez lo más importante sea que el estudio del ADN coreano subraya el valor de mirar al pasado para comprender el presente y el futuro. Los marcadores genéticos que revelan antiguas migraciones e intercambios culturales también ofrecen pistas para resolver los retos modernos. Desde la medicina de precisión hasta el rastreo de los orígenes de las enfermedades, la genética coreana está allanando el camino para avances que podrían beneficiar a personas de todo el mundo. Es un poderoso ejemplo de cómo la historia y la ciencia se unen para crear un futuro mejor. Pero más allá de la ciencia, el ADN coreano encierra también una lección emocional. Nos recuerda que nuestras identidades, aunque arraigadas en la genética, están determinadas por mucho más, por la cultura, por la historia y por las decisiones que tomamos como individuos y como sociedades. La historia de ADN coreano es una historia de perseverancia, conexión y transformación. Y resuena en cualquier persona que se haya preguntado alguna vez cuál es su lugar en el mundo.
Al dar un paso atrás y tener una visión más amplia, vemos que el ADN coreano no es solo especial por lo que revela sobre una población. Es especial porque nos conecta a todos. Es un hilo en el vasto tapiz de la historia humana, que entreteje historias de migración, resistencia y humanidad compartida. Es un recordatorio de que en cada hebra de ADN se encuentra la historia de todos nosotros. ¿Qué podemos aprender del ADN coreano? Que nuestras diferencias son hermosas. Nuestras conexiones son profundas y nuestras historias están profundamente entrelazadas. Al fin y al cabo, el ADN coreano no es solo la historia de un pueblo, es una celebración de la historia humana. El ADN coreano es algo más que una secuencia de genes. Es un legado, una historia viva que conecta el pasado, el presente y el futuro. Desde las antiguas migraciones hasta la medicina moderna, la historia del ADN coreano revela lo profundamente entrelazados que están la genética, la cultura y la identidad. Hemos visto cómo la península coreana sirvió de encrucijada de civilizaciones, mezclando linajes genéticos del norte y del sur en una población que es a la vez única y universal. Hemos descubierto las antiguas conexiones con la ascendencia Jomon, las migraciones protocoreanas y las transformaciones de la Edad de Bronce que sentaron las bases del perfil genético distintivo de Corea. Y hemos explorado cómo esta herencia genética sigue moldeando la vida de los coreanos hoy en día, influyendo en su salud, identidad e incluso en su lugar en el mundo. Pero el ADN coreano no es solo la historia de una población. Es un microcosmos de la experiencia humana, un testimonio de cómo las migraciones, las innovaciones y las historias compartidas nos dan forma a todos. Es un recordatorio de que nuestras diferencias nos hacen únicos, pero nuestras conexiones nos hacen más fuertes. A medida que avanza la investigación sobre la genética coreana, queda mucho por descubrir. Cada nuevo descubrimiento nos acerca a comprender no solo la historia de Corea, sino la historia de la humanidad misma. Es una historia que inspira curiosidad, fomenta la conexión y nos recuerda el increíble viaje que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Así pues, al cerrar este capítulo sobre el ADN coreano, nos queda una pregunta. ¿Qué nos deparará el próximo capítulo? Tal vez sea un gran avance en medicina, un nuevo conocimiento de nuestra ascendencia común, o incluso una comprensión más profunda de lo que nos hace humanos. Una cosa es cierta, el ADN coreano es más que especial. Es extraordinario, y su historia dista mucho de haber terminado. ¿Qué parte de este increíble viaje le ha fascinado más? Háganoslo saber en los comentarios. Y si te ha gustado explorar el mundo del ADN coreano, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para recibir más historias sobre las maravillas de nuestro pasado, presente y futuro.